entrada. ¿Y qué pasaba? Fuerte que no escucho. Los britis, perfecto. Y básicamente lo que sucede en los britis es que nos identificamos con esas modificaciones de la mente. O sea, creemos que somos eso que estamos pensando. Entonces, bueno, ahí después viene también el sufrimiento. Y después hablábamos de otro sutra, que era el 12, que nos decía cómo lograr controlar esas modificaciones de la mente. Y aparecían dos palabritas. ¿Alguien se las acuerda? ¿O que práctica constante, abhyasya, y desapego, que es vairagya. O sea, pueden ser como nuestro nuevo mantra. Entonces, para que controlar la mente y evitar esas modificaciones que nos hacen identificarnos con ellas y olvidar nuestra verdadera naturaleza, tenemos que hacer práctica constante y de manera desapegada. Esa es la clave. Y respecto a esa práctica nos decían que tenía que tener 3 características, que la teníamos que hacer por un largo tiempo, esto implica no un mes, una semana, ni un año, o sea, toda la vida tenemos que hacer esta práctica, tenemos que hacerla sin interrupciones, hablábamos también en esto la importancia de ser realistas, si estamos iniciando es preferible, por ejemplo, meditar 10, 15 minutos, 5 incluso si es lo que puedo adaptar a mi rutina, pero hacerlo todos los días. Y no tratar de hacerlo 1 hora, que me pese un montón, me cueste, lo padezca y solamente hacerlo una vez a la semana. Es preferible que sea sin interrupciones, sea sostenido todos los días. Y la tercera característica es que lo tenemos que realizar con sincera devoción. Y bueno, luego de eso estuvimos viendo también por la tarde el Ashtanga Yoga, que también está en los Yoga Sutras de Patanjali. Ashtanga Yoga a veces como conocemos como si fuera así como decimos acá practicamos la serie de Rishikesh de Shivananda y otros dicen yo practico Ashtanga Yoga, pero en verdad esto es algo que está en los Yoga Sutras y que está presente, digamos, en todos los tipos de yoga. Ash significa 8 y Tanga significa peldaños. Entonces, en verdad cuando decimos Ashtanga Yoga estamos haciendo referencia a estos 8 peldaños que están en estos Yoga Sutras de Patanjali, y en este caso están en el capítulo 2 a partir del Sutra 29. Y entonces veíamos el dibujito que es como una escalerita estos 8 peldaños, justamente porque tiene un sentido ese orden y al final, en el octavo, al final de esa escalerita está el Samadhi, que es ese estado, decíamos, de supraconciencia en el que ya en el estado superior de Samadhi no hay dualidad y tenemos esa experiencia de unidad que es lo que significa y lo que buscamos a través del yoga, ¿no? Experimentarnos como un todo y no como que soy este cuerpo o esta mente, sino como que soy parte de algo más grande y que en verdad todos somos uno, que eso es como una ilusión que fuéramos acá, no sé, que seremos 35 personas quizás, sino que en verdad somos una misma esencia. Entonces, esos son los peldaños para llegar a tener esa experiencia. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Decíamos que los 2 primeros son fundamentales, son como las bases y son los primeros en los que tenemos que enfocarnos. Yamas y niyamas. Entonces aquí son como los preceptos éticos, las bases. Los yamas nos hablan más en relación a las demás personas. ¿Podemos nombrarlos? ¿Se acuerdan alguno? Ahimsa, el principio de no violencia, no le hago daño a otros seres ni me hago daño a mí mismo. ¿Algún otro? Satya, la veracidad, decir la verdad. Brahmacharya, que es el control y la sublimación de los sentidos y de la energía sexual. Y luego teníamos aparigraha, que se hace referencia como a no ser codicioso, y asteya, que significa no robar y dar. Ese por el lado de los yamas. Y los niyamas también son 5 y son más bien observancias que tenemos que tener. Saucha, ahí, bien, la limpieza externa e interna. ¿Algún otro? ¿Se acuerdan? Santoya, el contentamiento, la alegría. ¿Algún otro que se acuerden?
Tenemos tapas, que son las austeridades y la disciplina espiritual. Luego tenemos Swadhyaya, que es el estudio de las escrituras sagradas, que acá es cuando lo hacemos por nuestra cuenta, porque justamente hoy vamos a ver el Jnana Yoga, que es la otra rama, que ya es acompañado de un gurú. Y la quinta es Ishvara Pranidhana, que lo que significa es ver a Dios en todo y en todos. Y principalmente, que ya además es donde nos suele costar un poco más, en las situaciones o personas que nos resultan difíciles. Entonces aquí también está bueno pensar, como hacer este repaso ya que lo hicimos, y pensar uno, como decir, bueno, ¿dónde podría como reforzar un poquito? Como, ¿no? Como hacer ese proceso de introspección y de sinceramiento, que no hace falta tampoco decírselo a nadie, sino uno mismo reconocer en dónde puedo como mejorar un poquito estos yamas y niyamas y hacer como resoluciones de un compromiso con uno mismo, de decir, bueno, voy a trabajar en esto porque la verdad que acá estoy medio bajito, digamos, en este punto. Entonces eso ahí también para que nos llevemos como tarea a casa. Entonces tenemos esos dos primeros peldaños que son las bases y nos dicen los maestros que a veces es muy difícil estar al 100 en llamas y niyamas para poder avanzar, entonces lo que podemos hacer es seguir trabajando en ellas mientras vamos avanzando en los demás. El tercero justamente hace referencia a las asanas, que son, como sabemos, las posturas que hacemos en la práctica de Hatha Yoga. El cuarto, ¿se acuerda ahí en después las asanas? Pranayamas, el control y expansión de la energía vital a través del control de la respiración. El quinto es Pratyahara. Estamos en los 8 peldaños, que no se nos mezclen acá con los 5 principios. Pratyahara, que era cuando llevamos los sentidos hacia adentro, y siempre para pensar en Pratyahara sirve mucho la imagen de la tortuga, ¿no? Como meternos hacia adentro, los sentidos ya no están hacia afuera, sino que voy hacia adentro. Entonces, hasta ahí algunos lo llaman como un yoga más externo, y ya luego entramos en los últimos 3 peldaños que tienen que ver más con la mente, por eso hay quienes lo llaman como un yoga más interno, y justamente una vez que ya pasé el quinto paso de llevar los sentidos hacia adentro, el sexto paso es la concentración, que es dharana, que es cuando nosotros buscamos empezar a enfocar la mente. Y aquí hablamos de dharana cuando sostenemos a partir de 12 segundos más o menos, nos dicen los maestros que ya estamos en dharana. Luego ya pasamos a un nivel más profundo de concentración, que es dhyana, que traduce como meditación, y en este caso es cuando ese enfoque, esa concentración la sostenemos por 114 segundos, nos dicen los maestros. Y finalmente el octavo peldaño es el samadhi, este estado de supraconciencia, que aquí ya ese estado meditativo que hablábamos en el paso anterior, lo podemos sostener por 25 minutos, ¿no? Entonces, nos dicen los maestros, ¿no? Como esa importancia de ir pensándolo como pasos. Yo no puedo pretender ir de 1 al octavo peldaño si no trabajé yamas y niyamas, si mi cuerpo no está flexible para poder sostener la postura. Estamos hablando que el samadhi necesitamos a partir de 25 minutos. Si no tenemos el control y expansión de la energía vital a través del pranayama, que también es lo que nos ayuda a sostener esa meditación. Si tampoco llevamos los sentidos hacia adentro y estoy afuera, no voy a poder mantener ese enfoque, y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso era como para hacer un repaso de los que estuvimos viendo ayer, todo el camino del Raya Yoga. Y hoy lo que vamos a hablar es sobre el cuarto camino, el Jnana Yoga, que como decíamos comienza cuando conocemos a nuestro gurú, porque aquí, a diferencia del estudio de las escrituras sagradas que veíamos anteriormente en los niyamas, el Swadhyaya, en el caso del Jnana Yoga, ese estudio se hace acompañado de un gurú, de un maestro, ¿no? Entonces, no es que es algo diferente a lo del Raya Yoga, sino que es ahora estudiar la mente, pero desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá y Yotin me está viendo desde esta perspectiva y Felipe me está viendo desde esta. Pero los dos me están observando a mí. Entonces, aquí es lo mismo. Raya Yoga podría ser Yotin, es una mirada de la mente, y Felipe
es el Jnana Yoga y es otra mirada. Entonces, como no pensar que son excluyentes, sino que justamente son distintos caminos para conocer lo mismo, en este caso la mente. Y bueno, entonces decimos que necesitamos un gurú para poder caminar este sendero, que además decíamos que suele ser un sendero que se comienza cuando ya hemos transitado los demás, salvo personas que ya nacen como muy cerca de la iluminación y quizás sí pueden acceder directamente a este camino, pero en los demás casos antes fortalecernos en los anteriores. ¿Y cómo conocemos a nuestro gurú, no? Siempre preguntamos, un yogi pregunta siempre cómo lo hago. Y esto no es que yo pongo en Google cómo encuentro mi gurú o dónde hay un gurú y voy a llegar y ese va a ser mi maestro. Nos dicen que el gurú aparece cuando el discípulo está listo. Y justamente la palabra discípulo viene de disciplina. Entonces nosotros si sentimos este camino y anhelamos encontrar a nuestro gurú, lo mejor que podemos hacer es ser disciplinados con nuestra práctica espiritual y entonces cuando estemos realmente listos para comenzar este camino, el maestro va a aparecer. Y en el Jnana Yoga, como les decía, es otra perspectiva diferente. En este caso es como un enfoque más intelectual que se hace de la mente. Y lo que buscamos es observar la mente para de esta manera conocer sus mecanismos, entender cómo funciona. Ayer hablábamos del ejemplo del ventilador, si quiero saber cómo funciona, cuáles son sus partes, primero lo tengo que frenar y lo tengo que desarmar, mirarlo, ver cuáles son sus piezas, qué pasa cuando lo prendo, qué se activa, ¿no? Como todo ese mecanismo. Y lo mismo entonces es lo que busca hacer el Jnana Yoga con la mente. Y en el caso de Shivananda y otros maestros y sabios iluminados, ellos dedicaron mucho tiempo y lo practicaron y lo experimentaron. Entonces, lo que hicieron fue todo ese conocimiento ir transmitiéndolo a sus discípulos, ¿no? Antiguamente ese conocimiento se traducía de forma verbal, no era escrito, no existía tampoco el WhatsApp para decir, bueno, te mando los Yoga Sutras, sino que había que memorizarlo y por eso también la importancia de que los sutras fueran tan precisos, tan certeros, ¿no? Porque piensen que los sutras de Patanjali son casi 200 y eso se memorizaba. Entonces, bueno, la verdad que estamos en una situación bastante más favorable en ese sentido. Y bueno, lo que descubrieron estas personas, estos yogis, estos maestros, al realizar esa observancia de la mente, fue que la mente es como un poco engañosa. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos observarla y conocerla, la mente es como que se esconde, como que no se deja. Y por el contrario, cuando la mente está como más suelta, más disponible para ser conocida, nosotros en verdad no estamos en presencia, no la estamos observando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo conocer algo que no se quiere dejar conocer? Es lo que nos sucede con la mente. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer en este caso, en el camino del Jnana Yoga, es justamente recurrir a lo que estos sabios, estos maestros que se iluminaron, nos dejaron en estas enseñanzas. Y aquí suele surgir la pregunta, bueno, ¿cómo sé que realmente un gurú es un gurú, ¿no? O hay alguien que se dice, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se darían cuenta? Intuición. En su aura. Coherencia. ¿Cómo? Porque están dichosos. Perfecto. Es básicamente porque se siente, lo encarnan, ¿no? Nos hablan de que se percibe una paz interior que va más allá, digamos, de las palabras. Directamente la persona siendo ya transmite eso. De hecho, cuando tenemos la posibilidad de estar ante un maestro, esa persona solamente si ingresa aquí, ya la energía del lugar cambia, ¿no? Porque tienen mucho prana y también
esta alta vibración de ese estado de paz que está hecho carne, diríamos. Y entonces, bueno, decíamos que en Jnana Yoga buscamos observar, indagar y analizar estos mecanismos. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué queremos saber cómo funciona la mente, cuáles son sus mecanismos? ¿Para qué? Para no identificarnos. ¿Y para qué queremos no identificarnos? Conocer al ser que somos y ser como el gurú, ¿no? Experimentar ese estado de paz, básicamente, ¿no? A través de esa experiencia de conocer nuestra verdadera naturaleza, lo que estamos buscando es ese estado Satchitananda que nombramos tan frecuentemente, de sentirnos dichosos, eternos y con conocimiento infinito. Entonces nosotros a través de eso también nos vamos a poder sentir como esas personas iluminadas en paz. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer ese proceso de indagación y de entender esos mecanismos de la mente? Y aquí, en Jnana Yoga, el mecanismo que utiliza es el de la pregunta y la respuesta. El camino de Jnana es siempre estarnos preguntando, respondiendo, y vuelvo a preguntar, y vuelvo y continúo. Y para esto, para realizar todo este proceso, lo que se utiliza es el Vedanta, que justamente Yotin, en el canto que hizo esta mañana, como bien contó, es del Vedanta, que lo que busca el Vedanta es estudiar la naturaleza del mundo. Entonces vamos a llevarlo un poco como un ejemplo, ¿no? Como qué es el mundo, que podemos decir que es el mundo, lo que percibimos, esta botella, el micrófono, el cuerpo de cada uno, los árboles. Y entonces, si pensamos en su naturaleza, pensemos como en el proceso evolutivo de, por ejemplo, una persona, ¿no? Primero tenemos un óvulo, un espermatozoide, se unen, empieza a gestarse el bebé en el vientre de la madre, luego nace, luego crece, luego puede quizás reproducirse y finalmente muere, se degrada. ¿Qué pasa con el árbol? Tenemos una semillita, también crece, primero sale un brotecito, va creciendo cada vez más, se hace un árbol grande, se puede reproducir también y finalmente en algún momento se degrada, muere. Entonces podríamos decir que va cambiando, ¿no? No como que es impermanente, va cambiando ese estado. ¿Y qué pasa con la mente? ¿Qué dirían? ¿Tiene un proceso similar o es estable? Nuestra mente, nuestros pensamientos. También cambian, ¿verdad? También reconocemos que la naturaleza de la mente, así como el árbol, las personas, el cuerpo, todo lo creado, tiene un ciclo en el que va cambiando, no es permanente. Y entonces el Vedanta tiene ciertas premisas y una de ellas es que lo que cambia no es real. Entonces, de la mano con lo anterior, nosotros podemos pensar, darnos cuenta, hacernos conscientes de este modo, de que esos pensamientos que tenemos, esas identificaciones, en verdad no es nuestra verdadera naturaleza, no es lo real. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero si todo cambia y eso no es real, entonces, ¿cómo conozco lo real, no? Seguimos haciéndonos preguntas. Y en este sentido, Shivananda decía que un Vedantín, una persona que estudia el Vedanta, que es como un cirujano con un bisturí así súper preciso, que está dispuesto como a diseccionar hasta el fondo, hasta realmente encontrar la raíz del problema. Entonces, cuando estamos en este camino de Jnana Yoga es lo mismo, nosotros tenemos que hacernos preguntas y seguir hasta encontrar finalmente esa verdadera naturaleza. ¿Y cuál es la raíz del problema? Y en este sentido podemos encontrar que uno de esos mecanismos de la mente es la identificación con justamente estas
con todas las cosas que observamos en el mundo, ya sean nuestros cuerpos o las cosas externas. Entonces, para ejemplificar esto, si nos cortan una pierna, nos va a doler, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nos va a doler a todos porque es una sensación física, pero cómo me afecta no va a ser igual para todos. Y eso justamente va a depender de cuán identificado estoy yo con eso. Entonces, por ejemplo, yo les quería compartir acá una historia de algo que me pasó. Tuve una vez un accidente. Volé de la bici en una bajada, mi cabeza rebotó con el pavimento, no sé muy bien qué pasó en el medio porque no me acuerdo, pero también creo que el manubrio se me clavó acá en las costillas y tuve un desgarro intercostal. La saqué re barata porque la verdad podría haber sido mucho más grave y solamente tuve un desgarro intercostal. Yo vivía en ese momento en el campo, sola, en un campo de 3 hectáreas, tenía huertas, frutales. Para tener agua caliente tenía que hacer leña, tenía que hacer el fuego, tanto para bañarme como para otros usos de agua caliente. O sea, mi vida era básicamente estar todo el día haciendo cosas de campo y de repente respiraba y parecía que me clavaban un cuchillo. Y mi sanación era simplemente, mi hermano que es kinesiólogo, osteópata, me dijo, te tenés que quedar quieta, es lo único que tenés que hacer. Y yo no les puedo explicar la resistencia que yo tenía, porque realmente a mí me gusta hacer, tengo también como resistencia, y porque mi vida, para yo sostener mi vida en el campo como vivía, tenía que moverme, tenía que hacer fuerza, y bueno, fue para mí un proceso muy doloroso, más que nada en eso, porque yo en un momento me di cuenta que el mayor impedimento era que yo estaba muy apegada a esa vida y a mi cuerpo y que simplemente en ese momento me tenía que quedar quieta, ¿no? Entonces, bueno, fue eso. A mí me afectó mucho más porque estaba súper identificada con mi vida y con mi cuerpo que la lesión en sí. De hecho, después de ese mes que finalmente tuve que pedir ayuda, digamos, y hasta que yo acepté eso y me di cuenta de que mi sufrimiento estaba viniendo porque no estaba aceptando esa situación. Y ahí cuando eso sucedió, realmente me sané súper rápido y estuve súper bien. Entonces, bueno, ahí para ejemplificar esto de cuando nos identificamos con el cuerpo, lo mismo sucede con el carro. Por ejemplo, si yo tengo un carro nuevo, divino, hermoso, voy, lo estaciono en un lugar, me voy a hacer yoga, salgo de la clase de yoga, y veo un rayón enorme en el auto. ¿Qué va a pasar? Probablemente me afecte. ¿Por qué? Porque me siento identificado con ese vehículo. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a mi auto y veo que el auto de al lado tiene un super rayón? Seguramente puedo decir, uy, qué garrón, diríamos, en Argentina, pobre, pero no me va a doler, digamos. ¿Y eso es por qué? Porque es el mismo auto, es el mismo rayón, pero no es mío. Entonces yo no siento identificación con ese objeto. Y lo mismo pasa con cualquier otro ejemplo que querramos poner, puede ser la pareja, si no sé, fallece o me deja mi pareja, no me va a doler igual que si le pasa a otra persona, una amiga, un amigo. Y eso es por la identificación. Y además, estos objetos, digamos, del mundo externo, o nuestro propio cuerpo, digamos, pero como lo que no es nuestra verdadera naturaleza, no solo nos puede producir dolor, también nos puede producir placer. Tanto el carro como la pareja o el mismo cuerpo también nos puede producir placer. Pero, como decíamos, cuando analizábamos este ejemplo de la naturaleza de las cosas, eso no es permanente, cambia. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que esa felicidad que puedo experimentar incluso cuando me están dando placer, no es eterna, no es permanente, entonces no es como la verdadera felicidad. Entonces, bueno, ya hablamos de identificar qué es lo que no soy, como también decíamos en el canto de hace un rato. Puedo decir, no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy las emociones.
entonces ya negué lo que no soy, ¿cómo reconozco ahora lo que sí soy? Y para esto nos dicen los maestros que el Vedanta, este camino de Jnana Yoga, nos va a servir solamente en la medida en que nosotros hayamos purificado nuestra mente y nuestro corazón. Si no, va a ser realmente muy, muy difícil poder llegar a tener ese reconocimiento y esa experiencia, porque no es algo que se entiende lógicamente, sino que realmente se experimenta. Y entonces, ¿cómo hacemos para purificar la mente y el corazón? Karma Yoga, el primer camino, servicio desinteresado. Por eso es generalmente el primer camino que comenzamos a andar y que incluso nos recomiendan los maestros hacerlo como antes, durante y después de que empezamos un camino espiritual, o sea, como nunca dejar de hacer Karma Yoga. De hecho, nos dicen que un yogi está o haciendo sadhana, la práctica espiritual, o Karma Yoga. Como que si nosotros sumamos todo lo que estamos haciendo en el día, tendría que estar solamente dividido entre esas dos cosas. Entonces decimos que el Vedanta es una herramienta que nos sirve para distinguir lo real de lo irreal, como veníamos explicando. ¿Y qué es lo real, entonces? Lo que no cambia. ¿Y qué es lo que no cambia? Entonces aquí el Vedanta tiene distintas técnicas, distintas herramientas, y una de ellas es la que se conoce como Neti Neti, que también es lo que se refleja en el canto de esta mañana, que es comenzar negando lo que no soy, esas cosas con las que nos identificamos, el cuerpo, la mente, las emociones. Y luego de eso, de que negamos lo que no soy, lo que buscamos es llegar a un profundo análisis o reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Pero, reitero, para eso tenemos que tener el corazón y la mente como muy puros, y eso lo logramos entonces, y para destacar nuevamente la importancia del servicio desinteresado, el Karma Yoga. Y lo que nos dicen los maestros es que nosotros, una vez que logramos purificar la mente y el corazón, y que ya hicimos toda esa negación de lo que no soy, entonces estas técnicas del Vedanta ya se vuelven más sencillas, como que no se trata de estar repitiéndolo o preguntándose todo el tiempo, sino que a través de ese proceso de purificación nosotros vamos a poder experimentar de manera natural esa verdadera naturaleza. Y cuando nos dicen de manera natural, básicamente se refieren a todo el día. Uno tiene esa experiencia de unidad a cada paso, a cada momento, en cada persona o situación difícil que se presenta. Nosotros tenemos esa experiencia, que es, nos dicen, es un reconocimiento, es volver a conocer esa esencia que siempre está, estuvo y estará dentro nuestro. Y bueno, para terminar, entonces, les quería comentar un poco los pasos del Jnana Yoga, que como decimos entonces es estudio de estas escrituras sagradas, y hablamos en este caso de 3 pasos. El primero es Sravanam. Vamos a repetir, Sravanam. Sravanam consiste en oír la verdad de este maestro, de este gurú, una vez que lo encontramos, y aquí se dice que también hay una transmisión de corazón a corazón, o sea, no es solo a través de la palabra, sino es a través de estar en presencia y, como les decía, también verlo en sus acciones. El segundo paso es Mananam. Vamos a repetir, Mananam. En este paso hacemos referencia a reflexionar sobre eso que oímos. Entonces podemos, si estábamos hablando de algún texto, podemos volver a leerlo, leer los comentarios de esa tradición o incluso de otras. Podemos comentarlo con alguien, otra persona que esté, con la que estemos compartiendo, o si estamos acá en un ashram, otros karma yogis o personas que vienen a los retiros, ¿no? Como reflexionar sobre esa enseñanza que el maestro nos dio. Y el tercer paso es
Nididhyasanam, que es cuando ya ese conocimiento podemos experimentarlo. Entonces decimos que Svaranam es cuando lo oímos, Mananam es cuando reflexionamos y Nididhyasanam es cuando se prende la lamparita y ya ese conocimiento está integrado y lo experimentamos. Así que, bueno, vamos ya a ir cerrando. Eso es lo que les quería compartir hoy de este camino del Jnana Yoga. Agradecerles también a todas las personas que vinieron al retiro y a los visitantes que llegaron varios ayer. Y bueno, que ojalá sigan profundizando en este camino, que hayan podido conectar con las meditaciones que se propusieron en los distintos espacios. Y bueno, siempre bienvenidos. Bueno, vamos a cerrar el espacio con 3 Om y el mantra final, que lo encontramos al ladito del inicial. Y los anuncios, me estoy olvidando los anuncios, gracias. Bueno, para profundizar sobre todo este conocimiento, los 4 caminos, también conocer la serie de Rishikesh que practicamos aquí, también sobre Ayurveda y ecología védica. Tenemos el próximo profesorado básico de 21 días que comienza el 24 de abril y es hasta el 15 de mayo. Una experiencia realmente transformadora, sea para incorporarlo a la propia vida como para llevarlo hacia otras personas y lugares, sobre todo en estos momentos del mundo que hay tanta violencia, tanta guerra. Es súper importante poder llevar otro tipo de mensaje. Luego tenemos el profesorado de yoga prenatal y acompañamiento al embarazo del 15 al 22 de mayo. Y tenemos en Semana Santa varios planes súper interesantes. Tenemos el profesorado avanzado con Jorge Arango del 27 de marzo al 5 de abril. Que aquí también está la opción de venir, se van a dar los chakras inferiores y los superiores en todo el profesorado. Si no podemos venir completo, podemos elegir venir a uno o al otro también, está esa opción. Y del 1 al 5 de abril tenemos también en simultáneo el retiro de yoga y familia en la selva, ahí con el equipo que trabaja con infancias, siempre haciendo distintos tipos de actividades, yoga, biodanza, actividades en la naturaleza, cantos. Entonces, bienvenidos ahí las familias. En el caso de que los niños tengan a partir de 7 años, pueden quedar con el equipo que va a estar a cargo y los adultos pueden asistir a las actividades que van a estar dentro del marco del profesorado. Por otro lado, tenemos curso de principiantes de Hatha Yoga aquí en el ashram todos los fines de semana. Y en la sede de Medellín, en Atman Yoga, inician a principio de mes y a mitad de mes. Y el fin de semana que viene tenemos el retiro de yoga y manejo de emociones del 13 al 15 de marzo, así que también súper bienvenidos. Y por último, viajes al origen, estas visitas a templos naturales. Tenemos Támesis en el puente del 20 de marzo, y Suriki el viernes 15 de mayo. Hay pocos cupos, así que si están interesados pueden conectarse a través de las redes o de la página web para pedir más información y anotarse. Me quedan unos minutos, así que preguntar si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en relación al camino sea del Raya Yoga o del Jnana Yoga. O si online hay alguna pregunta, Felipe. ¿No? ¿Por aquí? ¿Qué es uno? Si no sos nada. Mucho karma yoga y aparecerá tu gurú y vas a experimentarlo. ¿Alguien algo más? ¿O ya cerramos? Buen día. Yo quería compartir porque justo estoy leyendo un libro que habla mucho sobre esto que estuviste mencionando, que es del mismo autor del Poder de la Hora, que es un libro creo que todos lo hemos leído en los inicios y si no lo leyeron, altamente recomendable. Y es una nueva tierra y cuando hablaba de no apegarse no a las situaciones, él dice esta frase que es como un mantra también, que es esto también pasará.
ya sea para los momentos difíciles, como también los momentos de dicha y de felicidad, ¿no? Porque nada es permanente y eso me quedó muy marcado, como no aferrarse a los momentos de dolor ni a los momentos de tanta felicidad, sino conectar con ese bienestar interior y esa estabilidad más allá de que las situaciones puedan ir fluctuando. Eso. Esto también pasará. Para mí, bueno, conocer más a fondo la ley del karma y la reencarnación fue realmente entender de que el mundo siempre va a tener distintos contextos de felicidad, de sufrimiento, de euforia, de logros de la humanidad y también de cosas terribles que siempre van a pasar. Entonces realmente veo siempre el mundo con optimismo porque es que la justicia está en cada una de las acciones que nosotros hagamos para mejorar nuestras vidas y digamos irradiar eso a los demás. Porque sí, eso, bueno, hay algo no sé si dice realmente en la Biblia, dice que vendrán tiempos peores, no, realmente no. O sea, para mí siempre han venido tiempos mejores. En este momento nosotros vivimos, cualquier persona en el mundo vive mejor que las personas hasta que el rey de Francia hace 3 siglos. Entonces realmente, aunque siempre ha habido cosas que marquen sufrimiento, que marquen miseria, realmente la bondad y la abundancia siempre ha prevalecido, siempre la luz va a prevalecer. Independiente de quién sea el que tome sea el justiciero en este mundo terrenal, realmente la justicia viene de lo divino, de cada uno de nosotros y de nuestras acciones. Y que siempre tenemos la oportunidad de hacer cosas mejores para que en otra vida, o en esta, la verdad es que ojalá sea en esta, aspiremos a la iluminación. Y si no esta, tendremos otra oportunidad. Y si la embarramos, pues también tendremos otra oportunidad de pagar esos errores también. Hola, es algo que ayer también dije en la meditación que hicimos en el río, y es que como almas vinimos acá a experimentar como seres humanos y a vivir esta existencia de esta manera, que somos eternos, como dijiste, y entonces como relajarnos también en esta experiencia de vivir y jugar un poco al juego de la vida, no tomarse todo tan en serio y realmente disfrutar de, o sea, como dijiste, ¿no? Encontrar como un estado de neutralidad y de paz en donde se pueda estar y después saber que todo, el sufrimiento y la dicha va y viene, pero como encontrar ese estado de neutralidad que nos permita navegar esta vida en armonía y experimentar lo que lo que elegimos experimentar acá. Gracias. ¿Quién más? Por acá. Okay. Bueno, gracias por compartir. Entonces ahora sí, vamos a cerrar el espacio con nuestro son y el mantra final. Trayambakan yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanan mitryormushyamamritat Om Trayambakan yayamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva vandhanan mitryormushyamamritat Om Trayambakan yayamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva vandhanan mitryormushyamamritat Om Shanti Shanti Shanti
Om, paz, paz, paz. Vamos a hacer la oración universal de Swami Shivananda. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Sat Chit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre, déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a los maestros. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki. Om Bolo Sri Guru Swami Vishnu Devananda Maharaj Ki. Om Bolo por el maestro interior que habita en cada uno Ki. Om Bolo por todos los maestros de todas las tradiciones y el Jnana Yoga Ki. Vamos a realizar ahora